Groenlandia, más del 80% de su territorio está cubierto de nieve y hielo. Una posible razón por la que es el lugar menos densamente poblado del planeta, pese a ser la isla no continental más grande, es que solo viven 56.000 personas, con una densidad de 0.14 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es de Dinamarca, más o menos. Analizaremos por qué Groenlandia pertenece a Dinamarca y su posible futuro. Hoy en The Infographics Show, ¿por qué Groenlandia es parte de Dinamarca? Groenlandia no siempre fue la isla fría y aislada de hoy. Los primeros en llegar fueron los Inuit en 2500 a.C., pero no en barco. El canal de Thule se congeló, formando un puente de hielo entre las islas árticas canadienses y Groenlandia. Esto permitió a los Inuit cruzar el Ártico y asentarse en la isla. Se cree que los primeros migrantes desaparecieron, pero siguieron varias oleadas migratorias tras su partida. La última oleada, y de quienes descienden los groenlandeses actuales, fue la de los Thule. La mayoría de los historiadores cree que los Thule se asentaron en Groenlandia entre 1100 y 1200, aunque no hay consenso sobre la fecha exacta. Otro grupo llegó antes, liderado por el noruego exiliado Erik el Rojo, en 982 después de Cristo. Noruega expulsó a Erik el Rojo de una de sus comunidades en Islandia por haber matado a otra persona. Erik, persona non grata en su pueblo, cruzó los fríos mares del norte y navegó al oeste desde Islandia, pensando si era mejor una condena en prisión. Finalmente, llegó a una capa de hielo, pero al mirar más de cerca, pudo distinguir una línea costera y algo de tierra firme. Por supuesto, todavía había personas Inuit de la migración anterior viviendo en Groenlandia. Quizá Erik el Rojo no los encontró enseguida, y aunque lo hiciera, no podía comunicarse con ellos. En 985 después de Cristo, Erik el Rojo volvió a Islandia, esperando que el gobierno lo hubiera olvidado. Era un prófugo, pero no volvió en silencio. Provocó entusiasmo al afirmar que descubrió una nueva tierra en una de las primeras estafas de mercadotecnia. Erik, de manera astuta, llamó Groenlandia a la isla cubierta de hielo para que sonara como un paraíso verde y fértil, una jugada audaz considerando que más del 80% estaba sepultada bajo el hielo. Ahora, para ser justos con Erik, la parte del sur de Groenlandia donde finalmente se estableció puede volverse bastante verde durante el verano. Pero, para ser más justos con la historia, es poco probable. Él había navegado hasta Groenlandia y pasado un tiempo ahí sin darse cuenta de que la mayor parte de la tierra era absolutamente inútil para la agricultura y definitivamente no era verde. Erik el Rojo, acompañado de noruegos entusiastas, volvió a Groenlandia y fundó dos comunidades, los asentamientos del oeste y del este. La población noruega fue de 2.000 a 3.000 personas y administró unas 280 granjas. Así, Erik cumplió parcialmente su promesa. Su hijo, el famoso Leif Erikson, tras cristianizar Noruega, llegó a la isla para reunirse con su padre. Al llegar, Leif vio los glaciares, focas y hielo y pensó que este lugar necesitaba a Jesús. Decidido a llevar la fe a la frontera helada, Leif difundió el cristianismo entre los colonos, y para 1126 Groenlandia ya tenía su propia sede episcopal. ¿Cómo interactuaron noruegos e inuit? Si conoces la historia entre europeos y americanos, seguro ya imaginas que no fue bien. Bueno, los noruegos cometieron el mismo error que innumerables colonos europeos repetirían. Durante siglos, intentaron vivir como lo hacían en su tierra natal, negándose a adaptarse a su nuevo entorno. Por eso los peregrinos casi mueren de hambre siglos después, hasta que los nativos americanos los ayudaron. Los nórdicos llevaron animales domesticados como ganado y cerdos. Establecieron granjas de la misma manera en que lo habrían hecho en su tierra natal y vivieron una vida tranquila de agricultores. Hay algunos indicios de que, mientras se establecían en la tierra, el clima en Groenlandia era un poco más cálido de lo que llegaría a ser después. Así que tal vez estas prácticas parecían que funcionarían en ese momento. Los Inuit, que migraron de climas similares a Groenlandia, subsistían con lo que la tierra les daba. Se ubicaron en lugares donde podían maximizar las oportunidades de caza y pesca, que sin sorpresa son dos de las industrias más grandes en Groenlandia hoy en día. Eso significaba que los Inuit se asentaban temporalmente en las regiones exteriores de los fiordos, más cerca del mar, mientras que los noruegos se establecían en las regiones interiores de los fiordos, adecuadas para la agricultura. Así que, cada vez que las reservas de peces empezaban a disminuir en una zona, los Inuit podían levantarse y moverse a lo largo de la costa. Los noruegos dependían de sus granjas, y cualquier cambio en la fertilidad o clima los afectaba gravemente. Por eso, para 1500 la población noruega en Groenlandia desapareció por completo. Otra teoría dice que los conflictos entre Inuit y nórdicos causaron la desaparición de estos últimos
al escribir la saga de Eric el Rojo. Usaban términos despectivos para referirse a los Inuit, y en las historias Inuit sobre los nórdicos también había resentimiento. Ambos grupos no se llevaban bien. Según expertos, los Inuit solían ganar los enfrentamientos porque estaban mejor alimentados y adaptados al clima. Cuando las granjas nórdicas fallaron, no eran buenos pescando ni soportando los inviernos, y carecían del equipo que los Inuit habían perfeccionado. Tras milenios en la tundra y por las malas relaciones, nunca las obtuvieron. Además, imagina lo inhóspita que es Groenlandia, que noruegos e islandeses consideraron su clima demasiado desafiante. De cualquier manera, alrededor del año 1500, Groenlandia volvió a ser la tierra de los Inuit, y solo de los Inuit, pero no por mucho tiempo. Balleneros holandeses e ingleses expandieron su comercio al oeste en los siglos XVI y XVI, primero contactando ocasionalmente a los groenlandeses. Sus relaciones eran menos tensas que las previas entre europeos e Inuit. Quizá porque al principio nadie mostró interés en colonizar una isla que era 80% hielo, pero para muchos países, incluyendo a Estados Unidos, esta postura cambiaría en los siglos siguientes. Eso fue hasta 1721, cuando Hans IA operaba autorizado por Dinamarca-Noruega. Se reunieron y se mudaron a Nuuk para abrir una compañía comercial y una misión luterana, ya que los europeos en esa época siempre fundaban iglesias donde iban. Otras potencias comerciaron con Groenlandia hasta 1776, pero para entonces ingleses y franceses estaban ocupados en conflictos y revoluciones al sur. Dinamarca estableció un monopolio comercial sobre Groenlandia, prohibiendo el desembarco de extranjeros en sus costas. Dinamarca usó este tiempo para intentar introducir poco a poco a los Inuit al mundo exterior, evitando la explotación económica de otros. Este monopolio duró hasta 1950, salvo algunas excepciones, incluyendo la relación intermitente de Estados Unidos con Groenlandia. Estados Unidos consideró adquirir Groenlandia desde 1867, aunque ha sido noticia reciente. El secretario de Estado William Seward, tras comprar Alaska a Rusia, pensó en seguir adquiriendo territorios helados y con minerales. Quizá también debería intentar con Groenlandia e Islandia. Seward también mostró interés en Canadá, reflejando la política reciente de Estados Unidos. Seward no solo quería los recursos de Groenlandia, tenía un plan mayor. Si la isla se unía a Estados Unidos, Canadá quedaría rodeada por Alaska, Groenlandia y otros estados estadounidenses. Esto podría hacer que Canadá se una a la joven nación. Si no puedes contra ellos, úneteles. Sin embargo, en un giro nada inusual para Estados Unidos o cualquier otra potencia importante, el pequeño detalle de lo que querían las personas que ya vivían en Groenlandia fue completamente olvidado. El plan de Seward para adquirir Groenlandia fracasó por la resistencia de groenlandeses y daneses. Estados Unidos intentaría nuevamente hacerse de la isla en 1910, cuando el embajador Mauricio Egan trató de adquirir Groenlandia en un confuso intercambio a tres bandas. Se le ocurrió el siguiente plan. Estados Unidos podría intercambiar territorio en Filipinas por Groenlandia y las Indias Occidentales danesas, y luego Dinamarca lo intercambiaría con Alemania. La propuesta de Egan tuvo el mismo recibimiento que la de Seward. Los daneses la ignoraron y siguieron con sus asuntos. No obstante, Estados Unidos mantuvo su interés en Groenlandia. Con el auge de la aviación, adquirir la isla fue clave, ya que la criolita era esencial para fabricar aluminio para aviones. Existen pequeños depósitos comerciales de criolita en todo el mundo, como en España y Colorado. Pero el mayor depósito natural está en una mina en Ividut, Groenlandia. Cuando los aviones se convirtieron en una herramienta de combate necesaria y en una ventaja durante una guerra, todos los países de repente volvieron su mirada hacia esta isla desolada. Estados Unidos podría, si no tomar Groenlandia, al menos obtener sus recursos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca enfrentó un dilema. Había sido tomada por los nazis, aunque el ejército de Hitler no llegó a Groenlandia. La isla era estratégica y se esperaba que los nazis la disputaran por su ubicación y minerales. Estados Unidos, sin participar aún en la Segunda Guerra Mundial, aplicó la doctrina Monroe para evitar la intervención internacional, sobre todo europea, en el hemisferio occidental. En abril de 1941, firmaron el acuerdo de defensa de Groenlandia con el embajador danés. Te preguntarás por qué no fue con el gobernante de Dinamarca. Tras la ocupación nazi, el embajador danés en Estados Unidos, Henrik Kaufmann, declaró que representaba a una Dinamarca libre e independiente. El acuerdo indicaba que EEUU protegería Groenlandia y su gente durante la ocupación de Dinamarca y luego devolvería la tierra.
El gobierno de Dinamarca anuló el acuerdo porque estaba controlado por nazis. A Kaufmann no le importó y fue llamado traidor y degradado. Él los siguió ignorando. El tratado siguió vigente y Estados Unidos también se benefició, además de acceder a los depósitos de criolita de Groenlandia, esenciales para la economía en guerra. También construyeron bases militares estadounidenses en la isla. Estados Unidos logró una posición estratégica más cercana al frente europeo. Los aliados también se beneficiaron, pues buscaban que una nación amiga controlara Groenlandia y así mantener acceso a la información meteorológica de la isla. Estos datos eran cruciales, ya que la mayoría de los patrones climáticos en el noroeste de Europa, donde se libraba gran parte de la guerra, se originaban en el Ártico. Saber qué podían esperar las tropas en las próximas semanas y batallas en cuanto al clima era una ventaja crucial. Así que Estados Unidos construyó 2 aeropuertos para su ejército, que eventualmente se convertirían en los aeropuertos internacionales actuales de Konger, Sulzurk y Narsarsuaq, así como varias bases militares, siendo las más grandes Blue East 1 y Blue East 2, construyeron estaciones de radio y meteorológicas en la isla. Los nazis seguían intentando obtener acceso a los datos meteorológicos de la costa este de Groenlandia, y de hecho, lograron instalar 4 estaciones meteorológicas ellos mismos. Estados Unidos desmanteló 2 bases y las otras 2 se abandonaron. En 1945, tras la guerra, Dinamarca fue liberada del control nazi. Los daneses pidieron que les devolvieran Groenlandia según el tratado, pero Estados Unidos, como un niño en la alberca, no quería irse al final del día. En 1946, John Hickerson, del Departamento de Estado, afirmó que Groenlandia era clave para la seguridad de EEEUU, por lo que ofrecieron a Dinamarca una propuesta irresistible. Ofrecieron $100 millones en oro por Groenlandia, y al no interesar a los daneses, propusieron intercambiar campos petroleros en Point Barrow, Alaska, por partes de Groenlandia. Pero resultó que a Dinamarca no le importaba tanto el petróleo ni el oro, así que pudo y de hecho rechazó ambas ofertas. Aunque al principio las propuestas horrorizaban a los daneses, seguían siendo maestros de la moderación. El ministro danés Gustav Rasmussen dijo: "Aunque le debemos mucho a Estados Unidos, no creo que debamos toda Groenlandia". Mientras tanto, los habitantes locales de Groenlandia estaban agradecidos de haber regresado y también querían asegurarse de que Dinamarca atendiera sus quejas, especialmente ahora que se habían dado cuenta de la importancia de su tierra para el reino de Dinamarca. Dinamarca eliminó su monopolio comercial con Groenlandia en 1951 y la integró al reino en 1953 tras escuchar a los locales. Hicieron esfuerzos serios para mejorar el transporte y la educación en la isla, así como para aumentar las oportunidades económicas. Groenlandeses buscaron más independencia y Dinamarca cedió. El 1 de mayo de 1979 declararon que Groenlandia podía operar bajo autogobierno, convirtiéndose esencialmente en una región semiautónoma. Groenlandia asumió el control interno de Dinamarca gradualmente, pero seguía sin manejar su política exterior o asuntos internacionales. Esto resultó problemático cuando Estados Unidos decidió que continuaría teniendo presencia en Groenlandia. Un problema con el Tratado de Defensa de la Segunda Guerra Mundial, firmado entre Estados Unidos y Dinamarca, era el artículo 10. Establecía que Estados Unidos podía vetar cualquier cambio al tratado para siempre. Durante la Guerra Fría, Groenlandia adquirió gran importancia estratégica, por lo que Dinamarca solicitó apoyo a la OTAN. Estados Unidos construyó discretamente aeródromos y bases militares en la isla. Groenlandia, ubicada entre Estados Unidos y la URSS, era ideal para sistemas de ataque y defensa contra la Unión Soviética. Estados Unidos construyó en secreto la base aérea de Thule en 1951 entre Estados Unidos y la URSS. Era ideal para reabastecer barcos, recargar bombarderos nucleares rumbo a Moscú y que cazas estadounidenses defendieran de aviones soviéticos. En un tiempo hubo 10.000 soldados ahí. Estados Unidos también construyó una base llamada Campamento Centinela en 1959, aunque le dijo a la población local que era únicamente un centro de investigación científica. El Campamento Centinela sí realizó experimentos científicos, como estudios meteorológicos y extracción de núcleos de hielo. Incluso había un reactor nuclear, pero también apoyaba objetivos militares. Estados Unidos intentó construir silos de misiles nucleares bajo el hielo, pero fue imposible por el desplazamiento del hielo. La mayor tensión entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia ocurrió el 21 de enero de 1968,
cuando un B-52G estadounidense se estrelló frente a la costa noroeste de Groenlandia. En 1957, Dinamarca había promulgado una política de no proliferación nuclear en todo su país y territorios, prohibiendo la existencia o incluso el tránsito de armas nucleares por cualquiera de sus tierras. El bombardero que se estrelló no conocía esta política y llevaba 4 bombas nucleares. El impacto comprometió las ojivas nucleares y liberó material radiactivo en un fiordo. Pero al menos no explotaron, ¿verdad? Se reveló que EU volaba aviones con carga nuclear ilegalmente sobre Dinamarca, lo que molestó mucho al país. Tampoco lo estaban quienes ahora estaban rodeados de agua radiactiva. Tras estos incidentes, los groenlandeses empezaron a desconfiar y molestarse con Estados Unidos. Hay un límite para la buena voluntad. Proteger un país y construir bases militares por años puede llevarte a eso. Para entonces, Estados Unidos ya había perdido buena voluntad. En 2004, tras el acuerdo de modernización en la base aérea de Thule, resurgieron las preocupaciones de los groenlandeses sobre la presencia estadounidense en la isla. La base fue construida en la Guerra Fría y los inuit locales fueron desalojados. Décadas después, esto resurgió por mejoras en la base aérea. Demandaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su derecho a regresar. Para muchos groenlandeses que desean independencia de Dinamarca, pasar al control militar estadounidense no era una mejora, sobre todo cuando EU almacenaba bombas nucleares en su isla sin avisar. En 2008, se realizó un referéndum para determinar si Groenlandia obtendría aún más independencia de la corona danesa. El referéndum fue aprobado y Groenlandia aprobó la ley de autogobierno. Eso significó que el groenlandés fue reconocido oficialmente como el único idioma oficial, y el danés fue eliminado, aunque muchos de los residentes sí hablan danés, groenlandés y una buena cantidad de inglés. Incluso hoy en día, Groenlandia también podría asumir más responsabilidades de gobierno sin depender de Dinamarca. Groenlandia ahora podría tener sus propios tribunales, policía, prisiones y regular fronteras, finanzas, derecho familiar y laboral. Sin embargo, Dinamarca mantuvo el control total de la política exterior, defensa y seguridad de Groenlandia. Entonces, ¿es posible que, ahora que Groenlandia tiene cada vez más control sobre sus propios asuntos, finalmente estén dispuestos a una mayor participación de Estados Unidos? O quizás ser parte de Estados Unidos no parece probable. Primero que nada, esconder bombas nucleares en nuestra tierra sin avisarnos es difícil de superar. Estados Unidos ha intentado comprar o invadir Groenlandia, pero no ha logrado ganarse a los locales. El 85% de los groenlandeses rechazaron unirse a Estados Unidos. Una mayoría mayor que la de adultos estadounidenses que creen que Santa no existe. No estamos bromeando, por cierto. Una encuesta de 2022 reveló que solo el 79% de los adultos estadounidenses no creen en Santa Claus. El 55% de los groenlandeses prefieren ser ciudadanos daneses. Esa ciudadanía ofrece beneficios como atención médica universal y educación gratuita, que la estadounidense no brinda. Dinamarca no venderá Groenlandia, pero Estados Unidos aún podría tomarla por la fuerza. Invadir una isla pacífica dañaría relaciones internacionales y mostraría falta de respeto por las fronteras, con escasos beneficios. Vamos a explicar por qué. Y quizás lo más condenatorio de todo, Rusia en realidad está a favor de que Estados Unidos adquiera Groenlandia. Sabe lo dañina que sería para la relación de Estados Unidos con Europa. El primer ministro de Groenlandia, Mute Igeda, impulsa una política de independencia, permitida por la Declaración de Autonomía de 2009. La isla solo necesita votar la independencia total en otro referéndum. Igeda ha recalcado que Groenlandia no está en venta y que su pueblo debe decidir su futuro. Igeda está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en defensa y minería, lo que evidencia la fragmentación internacional causada por EIE, UNPAUSU y para obtener Groenlandia, Estados Unidos ya está obteniendo muchos de los beneficios que querría de Groenlandia de todos modos, sin destruir sus alianzas. El ejército de Estados Unidos tiene presencia en la base espacial de Bitufik, al noroeste de la isla, con un sistema de alerta de misiles y recibe minerales del país. Dinamarca comparte inteligencia e información con Estados Unidos. ¿Cuál sería siquiera el objetivo de una adquisición a un costo tan alto? ¿Debería Groenlandia seguir siendo parte de Dinamarca o debería luchar por su independencia total? ¿Y qué opinas del interés pasado de Estados Unidos en comprar la isla? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, revisa el plan de EU para invadir Canadá o mira otro video.